Del senador don Pedro Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la voluntad del Gobierno de recoger en un texto normativo estatal que cualquier alumno con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, vea garantizado su apoyo educativo y la adecuada evaluación y seguimiento de toda su trayectoria de aprendizaje. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador Eza, por tiempo de 15 minutos. Gracias, presidente. Señorías, señor ministro, todavía recuerdo el último pleno en el que usted estuvo particularmente solicitado. Tuvo 7 intervenciones que se correspondían con las 7 preguntas que le formularon sus señorías en torno a la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, con la que el Gobierno está tan comprometido y usted particularmente. Esa insistencia creo entender que se debía fundamentalmente a que todas y todos sabemos que la educación es siempre decisiva desde el momento que queremos fundamentar sobre bases sólidas el presente y el futuro de una sociedad mejor, que en estos momentos probablemente todos diríamos una sociedad ocupada, porque reconocemos la importancia que tiene el ejercicio de la actividad profesional. Pero que yo añadiría, para que no se nos olvide, que tiene que ser una sociedad, además de ocupada, una sociedad culta, una sociedad capaz de convivir por encima de las diferencias, integradora, solidaria y justa, como se espera de una sociedad democrática. Hoy, señor ministro, voy a insistir en la educación, pero no pretendo sacar a relucir grandes declaraciones, ni siquiera le voy a pedir o a exigir que retire usted la ley, no, ni mucho menos. El proyecto de ley está ahí. Nosotros trabajaremos, debatiremos, intentaremos mejorarlo porque nos sentimos obligados a ello, por una circunstancia fundamental, porque los datos que con reiteración expuso usted en el último pleno también están ahí. Y yo he escuchado aquí algunas peticiones de pacto, de consenso, etcétera, pero apenas he oído nada comprometido precisamente con la modificación de esos datos que deben preocuparnos. Hoy me voy a referir a un tema muy concreto, puntual, quizás para algunos, pero de una gran actualidad que usted conoce perfectamente y que para nosotros, según el tratamiento que se le dé en la ley, será un factor muy indicativo del verdadero espíritu que informa la LOMCE. Este tema, usted sabe de sobra que está en la preocupación de padres y madres, de profesores y profesoras, de profesionales de la salud, en definitiva, de toda la comunidad educativa, y que algunas administraciones autonómicas, como las que señalé más tarde, han tomado cartas en el asunto. Escuchándoles a estas personas, a las asociaciones, consideramos que en efecto es de capital importancia que una nueva ley de educación, que hoy tiene que ser abierta, integradora, pues es beneficiaria de los avances multidisciplinares de nuestro tiempo, que por lo tanto debe ser moderna, también tendrá que dar una respuesta precisa a situaciones como esta en el marco de la calidad de la educación como se pretende. No deja de sorprendernos, por tanto, que la LOMCE, en la que se hace referencia específica a determinados colectivos, como el alumnado con altas capacidades, no recoja de manera explícita esta situación. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los alumnos afectados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, para que nos entendamos durante mi intervención. ¿Qué es este trastorno? Y tomo la definición de la Orden Foral 65/2012, 18 de junio, aquel trastorno que se inicia en la infancia y que afecta nuclearmente a 3 aspectos fundamentales: déficit de atención, hiperactividad o exceso de movimiento e impulsividad. También se caracteriza por una disfunción en los mecanismos de control ejecutivo. Este patrón persistente es significativamente más frecuente y grave que el observado en otros escolares de la misma edad y puede afectar de manera importante
al funcionamiento académico, personal y social del niño. Ahora recurriré a los datos que a usted también le gusta utilizar. Trastorno que afecta a una franja entre el 5 y el 8% de la población de niños, lo que equivale a 1 o 2 niños por aula. Dentro de la psiquiatría infantojuvenil es uno de los trastornos más importantes de estudio, constituyendo casi el 50% de la población clínica. Las causas del TDAH son de origen neurobiológico y genético, con una alta heredabilidad. Es un trastorno crónico, porque el niño o niña con TDAH es también un adulto con TDAH y persiste en adultos en un 50-80%. Este trastorno tiene una alta comorbilidad. Así, los niños con TDAH pueden presentar también trastornos de aprendizaje, dislexia, trastornos negativistas desafiantes, trastornos de conducta, de ansiedad, afectivos. Y podría extenderme en otras cuestiones que no tenemos ni tiempo, cómo se detecta, cómo se diagnostica, cómo se evalúa acerca del tratamiento y qué dificultades presentan los niños con TDAH en el aula. Y de esto sí que valdría la pena preocuparse en cuanto al conocimiento que deben tener los profesores, que en definitiva son los que están en primera fila junto con los padres, acerca de las causas y dificultades que presenta el TDAH. Pero iré ya a títulos periodísticos que a veces son los que llegan más directamente. Leía recientemente: la hiperactividad está detrás de 1 de cada 4 fracasos escolares. 1,5 millones de españoles están afectados por el déficit de atención e hiperactividad. El 27 de mayo se celebró en España la presentación del primer libro blanco realizado en Europa, TDAH, hacer visible lo invisible. Claro, algunas de las afirmaciones de los expertos, tanto españoles como ingleses, dicen que afecta a 300.000 niños. Es decir, un 1% de los afectados han sido diagnosticados por un especialista y se encuentran en tratamiento. Los efectos más directos son el fracaso escolar, la drogadicción, la ausencia de relaciones interpersonales o los logros profesionales. Motiva el 25% de los casos de fracaso escolar en España. Y estamos hablando de una nueva ley precisamente pensada para resolver, en parte por lo menos, y si puede ser al 100%, el fracaso escolar. Falta de autoestima, estrés y ansiedad que les hace suponer que tienen una deficiencia intelectual. En los adultos, los efectos pueden afectar a las relaciones de pareja, insatisfacción vital, y los problemas escolares que observamos en la infancia pueden convertirse en dificultades para el mantenimiento del empleo, amén de otros problemas más complejos como trastornos de conducta o de personalidad. Los síntomas se relacionan con tasas elevadas de arrestos y encarcelamiento de adultos y tasas altas de infracciones de tráfico en determinadas poblaciones de adultos jóvenes. En definitiva, señor ministro, y recurriendo también en plan positivo a lo que dicen los expertos, que recomiendan que cuanto mejor, cuanto antes. Es decir, cuanto más pequeños, mejor. Sin hablar ya del tratamiento psicológico y farmacológico, que la Federación de Asociaciones insisten que, claro, que el gasto al mes de cada persona afectada serán 40 o 50 euros, y si se valorara como enfermedad crónica estaríamos hablando de otras cantidades. En estos momentos de dificultades que todos sabemos, pues siempre convendría intentar pensarlo para resolver algo, porque es el pago de la consulta del neurólogo, del psicólogo psiquiatra o del pedagogo, el tratamiento farmacológico, etcétera, representa ese coste. Y a los padres de los niños con TDAH hay que decirles que hay un tratamiento eficaz, conocido y muy evolucionado. En fin, señor ministro, nuestro Grupo de Unión del Pueblo Navarro, y en mi caso como senador autonómico, coincidimos con el propósito de que la LOMCE incluya explícitamente el apoyo educativo a los alumnos y alumnas que padecen TDAH para garantizar la igualdad de los escolares como un objetivo irrenunciable. Me he referido antes a comunidades autónomas y les recordaré a sus señorías que la comunidad autónoma de Murcia, la de Baleares, la de Canarias y la Comunidad Foral de Navarra ya han adoptado medidas legales para ello. Y en nuestro caso concreto, en los exámenes de selectividad de este año se han adaptado para que estos alumnos estén en condiciones
de igualdad con el resto de los alumnos y alumnas. Ese es el sentido de nuestra interpelación, decirle que es preciso que se recoja en un texto normativo estatal el que cualquier alumno o alumna con trastorno TDAH, con independencia de la comunidad autónoma en la que esté escolarizado, vea garantizados de manera efectiva sus apoyos educativos y la adecuada evaluación y seguimiento a lo largo de su trayectoria de aprendizaje, de manera que se salvaguarde su derecho a la igualdad de oportunidades en materia educativa. Así lo plantearemos en una moción como consecuencia de esta interpelación. Y esta tarde, ya para terminar, decirle que los padres y las madres, profesores y profesoras, necesitan ser escuchados y, sin duda, estarán pendientes de sus palabras y querrán encontrar alguna esperanza a esta necesidad que nosotros nos solidarizamos con ella y que conecta perfectamente con los objetivos de la nueva Ley de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Eza. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias, señor presidente. Senador Eza, quiero en primer lugar, antes de entrar a responder al texto de lo que su señoría ha planteado, agradecerle el tono cordial, positivo y constructivo con el que se ha referido a la LOMCE, que de una forma el texto legal que motiva esta interpelación y que, por otra parte, es una constante en todas las intervenciones que, en relación con la actividad de este ministro, tiene su señoría. Galileo, Leonardo da Vinci, Mozart, Alexander Graham Bell, Bruce Springsteen, Julio Verne, John Kennedy, Dwight Eisenhower, Robert Kennedy. Podía seguir mucho rato dando nombres de personas que, evidentemente, no fueron diagnosticadas de TDAH, puesto que en la mayor parte de los casos fallecieron antes de que esta enfermedad tuviera nombre, pero que el conocimiento biográfico, sobre todo el que facilitan sus contemporáneos, permite hoy considerar con razonable seguridad que estuvieron afectados por este síndrome. No voy a insistir, señoría, en los datos estadísticos a los que su señoría se ha referido, pero es lo cierto que entre lo que pudiéramos considerar, siempre considerando la competencia educativa, por tanto, aquellos aspectos de los que trata la LOMCE, es decir, la educación anterior sin incluir la educación universitaria, y en términos de lo que es población diagnosticada, bien por diagnóstico psicológico, diagnóstico neurológico, y población que presenta los síntomas, aunque no esté médicamente diagnosticada, ciertamente estaríamos hablando de una masa de estudiantes hasta los 17 años, entre diagnosticados y no diagnosticados, que superaría los 300.000 casos. Se dice en Estados Unidos, las últimas estadísticas al respecto, que existe prácticamente una proporción del 20% en el nivel de la enseñanza secundaria superior, en el nivel de la high school, afectados por este síndrome del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y que en el curso de los últimos 20 años, tengas en cuenta que la definición diagnóstica precisa de este síndrome es muy reciente, estamos hablando de una definición por parte de la Academia Americana de Psiquiatría que se remonta solo al año 1994, estaríamos hablando de que en esta última década el número de diagnósticos entre los 4 y los 17 años habría aumentado un 41%. Pregunta su señoría qué medidas se pueden adoptar en el plano estatal para atender a esta situación, como digo, cuya gravedad, cuya importancia y cuya seriedad en el contexto
no solo educativo, sino el contexto también social, médico, psicológico, en definitiva, al menos en un triángulo que desde el punto de vista de las administraciones afectadas tiene, por supuesto, que ver con la administración educativa, pero también tiene que ver con la administración sanitaria y tiene que ver también con la administración que se ocupa de los servicios sociales y, por tanto, desde el punto de vista de administraciones ejecutivas, fundamentalmente estamos hablando de atención que se desenvuelve básicamente en el plano de las competencias autonómicas, pero que realmente tiene, no hay que negarlo, ni mucho menos, una importante sustantividad, una importante autonomía en el plano educativo. Y lo ha dicho su señoría con claridad, tiene importancia en el plano educativo porque cursa normalmente con una comorbilidad, dos tipos de comorbilidades que son especialmente relevantes en la educación. Una, las dificultades específicas de aprendizaje. Se calcula que entre los jóvenes afectados por TDAH, aproximadamente la mitad presentan dificultades específicas de aprendizaje, muy a menudo asociadas con la dislexia. Y otra porque, evidentemente, el llamado trastorno negativista desafiante es el factor principal de disruptividad dentro de la convivencia escolar, tanto más importante cuanto más elementales son los niveles en los que eso se desenvuelve. Bien, esto por lo que se refiere a los planos en que la cuestión opera en el ámbito educativo. Y me plantea su señoría de forma bien específica el tipo de abordaje que desde la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa se hace por esta cuestión. Tendría que decirle que efectivamente tiene razón su señoría en que, como tal, el TDAH no es mencionado actualmente en el proyecto, en la redacción que ha sido enviada por el Gobierno al Congreso de los Diputados. Pero eso no quiere decir que sea una cuestión desatendida, ni mucho menos. Una de las claves fundamentales de la ley, o dos de las claves fundamentales de la ley, especialmente pertinentes en el tema que nos ocupan, son, en primer lugar, la individualización de la atención, que tiene que ver con, en este caso, con la detección precoz de las necesidades educativas y, en segundo lugar, la flexibilidad a la que el otorgamiento de mayor autonomía a los centros, también a las propias administraciones educativas, trae consigo. Pero empezaría quizá por lo más general, por el concepto básico en el cual se ampara la regulación específica que desde el punto de vista de la atención pueda tener la atención al, valga la aparente paradoja o en todo caso a redundancia, al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y es la importancia del principio de equidad como principio fundamental, como piedra angular de la ley, que en este caso quiere decir el reconocimiento del derecho que asiste a todo estudiante de que sus circunstancias particulares no constituyan una dificultad, no le sitúen en una posición de desprivilegio, de desventaja para alcanzar las metas educativas. Esto, más el reconocimiento de las directrices de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, que estuvimos específicamente en este ámbito de la LOMCE discutiendo, mejor dicho, conviniendo con los representantes de la CERMI en el foro sobre inclusión educativa que tuvo lugar muy recientemente, concretamente la semana pasada, y también la Estrategia Europea para un Crecimiento Inteligente en el marco de la iniciativa Juventud en Movimiento, que todas ellas se dirigen a garantizar una educación y una formación inclusivas, y hago especial énfasis en esta característica, en la inclusividad y de calidad. Para responder a este desafío existen en la LOMCE toda una serie de mecánicas.
Mecánicas que en algún caso reproducen estrategias que se vienen aplicando en distintos países como estrategias de atención a la diversidad y que pueden tener que ver, primero, con el uso intensivo en estos casos para mejorar el rendimiento y para adaptarse a las peculiaridades que en punto a ese rendimiento pueden tener los estudiantes afectados por este síndrome de materiales y recursos específicos. Segundo, puede ser el establecimiento de grupos de refuerzo y estrategias metodológicas especialmente adaptadas. El tercero, lo que se llaman adaptaciones curriculares significativas, es decir, el preparar programas a la medida de los alumnos que presentan este tipo de dificultades. Y el cuarto, y más generalizado en la comparativa internacional, es el que se refiere a las adaptaciones evaluativas, a los exámenes adaptados, a los que se ha referido también en su intervención anterior su señoría. Pero, insisto, lo más importante a este respecto es detectar precozmente, detectar cuanto antes estas dificultades de aprendizaje que en este caso son las asociadas al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y ese es un punto que tiene un tratamiento específico en la ley. También hay que, en este punto, insistir en la importancia que tiene la evaluación. No solo cuando estamos hablando de evaluaciones con efectos académicos, que no es el caso de las evaluaciones que hay en el ciclo de primaria, sino aquellas que tienen lugar al final del ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria y al final del bachillerato. En esas, evidentemente, ya el fenómeno tiene que estar detectado, y ahí de lo que estamos hablando fundamentalmente es de, siguiendo el ejemplo que hay en otros países, procurar una adaptación en la forma de realización de la evaluación que no sitúe en posición de desventaja al alumno que tiene este problema. Pero las evaluaciones que tienen un valor fundamental o exclusivamente diagnóstico, y me estoy refiriendo a aquellas que han de producirse en tercero de primaria y en final de primaria, tienen que tener una gran importancia a la hora de este diagnóstico precoz. ¿Quiere esto decir que el diagnóstico del síndrome tiene que hacerse en el sistema educativo? Evidentemente no. Evidentemente no. Aquí hay un papel muy importante de la familia, hay desde luego un papel importante del centro educativo en el sentido de alertar sobre la posible presencia del síndrome, pero ahí tenemos que estar hablando de la intervención de especialistas, tanto desde el punto de vista neurológico como desde el punto de vista psicológico. Pero lo que es cierto es que en el contexto de lo que es un tratamiento específico de las dificultades especiales de aprendizaje, tiene que tener un lugar prevalente todas aquellas que derivan de la presencia de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y además hay que tener en cuenta que en un contexto como es el de la lucha contra el abandono escolar temprano, el instrumentar de forma eficaz las acciones que sirvan para prevenir el que estos alumnos de especialísima vulnerabilidad desde el punto de vista del rendimiento escolar, y antes ha hecho su señoría referencia a algunos datos en este sentido, puedan ser, si se me permite la expresión, rescatados a su debido tiempo, será sin duda un componente esencial del éxito de toda la estrategia. Téngase en cuenta que las estimaciones más conservadoras calculan que el 10% del abandono escolar temprano que se produce, y también del fracaso escolar, es decir, de la falta de titulación en el nivel obligatorio de la enseñanza, están precisamente relacionados con ese síndrome de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esta me parece, senador Eza, una cuestión en la que adquiere toda su importancia y toda su visibilidad la necesidad de una acción coordinada entre, en este caso, la legislación básica o, digamos, las competencias del Estado en materia educativa y las de las comunidades autónomas como administraciones educativas. Su señoría es partidaria, así lo ha expresado en su intervención, de que se dé un tratamiento específico en el plano legislativo y que se incluya
en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. No le diré, senador Eza, que esté en contra de esa posibilidad. No se lo voy a decir porque no lo estoy. Abordamos esta tramitación legislativa con un criterio de máxima flexibilidad y de máxima apertura a las sugerencias. Pero sí quiero hacerle ver que es importante el que existan criterios generales en la ley que permitan luego la necesaria flexibilidad a la hora de la implementación de esas medidas de apoyo y de atención a las necesidades educativas especiales que inevitablemente, en todo caso, irán a cargo de las administraciones educativas. Soy sensible a su argumento de que está en nuestra obligación, y lo está en los términos a los que nos obliga el apartado 1 del punto 1 del artículo 149, en cuanto se refiere a garantizar condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos, con independencia de cuál sea su residencia, procurar que la ley garantice el que esa atención y, sobre todo, ese trípode que relaciona los servicios de salud, los servicios educativos y los servicios sociales funcione adecuadamente. Y en ese sentido le puedo decir, senador Eza, que estamos abiertos a considerar las fórmulas que sean precisas tanto en el plano legislativo como en el plano de la legislación de desarrollo, que, sobre todo en lo que se refiere al aspecto muy importante de la ley de atención a la diversidad, tendrá lugar posteriormente, para que esta importante preocupación de las familias que lo sufren, pero también de los educadores, de los profesores, que tienen un papel importantísimo en esa atención a la diversidad, sea objeto del mejor tratamiento posible. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el senador Eza. Gracias, presidente. Señor ministro, en primer lugar, pues reconocerle la intensidad de su intervención. Es decir, usted sabía de qué estábamos hablando ambos, ¿no? Y me parece que el hecho de haberle dado, diríamos, esta importancia ya es un punto realmente significativo, y que, como ha dicho, las familias se sienten evidentemente afectadas, consideran que es una carga pesada, se encuentran realmente con dificultades porque no ven claro el futuro de los hijos, incluso de la propia estabilidad familiar. Pero creo que sí, que habría que reconocer uno de los aspectos últimos importantes, esa acción coordinada Estado-Comunidades Autónomas. Es que esa acción coordinada debe existir y que además sea producto y resultado de una cultura, que sepamos que realmente el proyecto de una nueva ley de educación, que sirve para responder a una situación que cualquier observador imparcial reconocería como grave, evidentemente requiere de que las máximas autoridades del Estado y de las comunidades autónomas estén perfectamente identificados en los objetivos que se trata. En estos momentos se ha hablado de vulnerabilidad. Precisamente esta tarde he escuchado también a un portavoz que decía que todas las personas que estamos aquí, y me ha gustado lo de las personas que estamos aquí, estamos para trabajar por todos aquellos más vulnerables y para que estos puedan vivir bien. Claro, si tuviera probablemente que reflejar la ley todas las casuísticas, pero no es eso, no. Aquí estamos hablando de un sector muy significativo, que es indicativo probablemente de un signo de estos momentos, que evidentemente el diagnóstico cuanto antes se haga mejor y se haga más adecuadamente. La importancia de los profesores, es que esto es fundamental,
Yo creo que este es un camino que no es solo cuestión económica, es cuestión cultural, es cuestión de compromiso, de entender que estamos hablando de personas, no de números. Esto es un compromiso definitivo. Los que somos padres, los que somos abuelos, etcétera, sabemos de qué estamos hablando. ¿Cómo no vamos a saber? Claro que sabemos de las dificultades. Por eso, cuando se habla de educación, tenemos que tener un ámbito y un horizonte amplio. Y no voy a poner ejemplos porque no es el caso, pero valdría la pena. Por tanto, me parece que es un momento, y me alegro además que haya dicho que existe esa apertura, porque los afectados, la Federación de Asociaciones, etcétera, van a hablar con todos los grupos parlamentarios. Y yo quisiera que esta nueva ley sea, como lo he dicho antes, una ley abierta, una ley integradora, una ley que sirva no solamente para ocuparnos a las personas en la actividad profesional, sino que indique que tenemos una cultura de convivencia, de solidaridad y de justicia. Y los más vulnerables son los que más necesitan de ese apoyo. Que además, esto puede suceder en cualquier momento. Si no te sucede como padre, te puede suceder como abuelo, te puede suceder como tío, te puede suceder como padrino, te puede suceder en cualquier momento. Esta es la importancia de la educación y del sistema educativo. Y yo seguiré insistiendo en que el Estado tiene mucho que decir y las comunidades autónomas haremos todo lo que podamos, pero quisiéramos que fuera en sintonía, porque no es solamente un tema económico, que no es ese, es un tema de cultura y de compromiso. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, senador Eza. Tiene la palabra el señor ministro. Señor presidente, senador Eza, de nuevo le agradezco. Primero le agradezco que haya traído este tema a la Cámara, porque creo que verdaderamente nos ha dado la oportunidad de discutir una cosa que tiene no solo la importancia cuantitativa a la que nos hemos referido, sino también la importancia cualitativa que su señoría ha destacado. Es decir, es algo que afecta no solo al horizonte vital del propio joven afectado por el síndrome, sino a todo su entorno y también especialmente al entorno profesional con el que se tiene que relacionar en el plano educativo. Pero fíjese, señoría, que he comenzado dando algunos nombres, algunos en una muestra pequeña de personalidades que han alcanzado, en fin, notoriedad muy sobresaliente y que estaban afectadas por este síndrome, lo cual quiere decir que muchas veces, al margen de lo que, en fin, sería una cuestión más técnica, que es quizá el carácter excesivamente amplio que tiene el síndrome, teniendo en cuenta la diversidad de las formas en que se manifiesta, aquellas en las que predomina el factor déficit de atención, aquellas en que predomina la impulsividad o la hiperactividad, aquellas en que presentan la mezcla de las dos dimensiones, la condición más o menos leve o más o menos grave del mismo, pero al final con lo que nos encontramos es con la necesidad de encontrar mecanismos de atención a la diversidad que, como su nombre indica, sean capaces de generar entornos individualizados de aprendizaje más o menos reales o más o menos virtuales, pero que permitan, y por eso antes hacía una referencia al papel de las tecnologías de la información y la comunicación, que es muy importante en este contexto, que en definitiva permitan al estudiante que tiene este problema y a su entorno, ha hecho su señoría una enumeración de las posibilidades de verse afectado familiar o socialmente por el mismo, en el que le han faltado los primos segundos. Ha incluido hasta los padrinos y los ahijados. Bueno, vamos a ver si entre todos, al margen de que se extienda más o menos el síndrome y al margen de que progrese más o menos y al margen también de que avance más o menos, y por supuesto lo deseable es que avance más, el conocimiento científico, sobre todo sobre las bases neurológicas de la enfermedad, que es probablemente el eslabón más frágil de esta cadena en lo que a conocimiento se refiere, sobre todo desde la perspectiva de salud. Al margen de todo ello, que seamos capaces de gestionar, es una cuestión fundamentalmente de gestión
desde el plano educativo y siendo conscientes de que hay muchos más planos, de que también hay que gestionar el plano emocional, que hay que gestionar el plano social. Lo ha dicho su señoría en su primera intervención. No estamos hablando solo de dificultades de aprendizaje o de problemas relacionados con el contexto convivencial del aprendizaje o de la educación. Estamos hablando de un desarrollo de la enfermedad que, en definitiva, lo que acaba produciendo, si no es atendida a tiempo, es inadaptación social. Pero, centrándonos en lo que es estrictamente el plano educativo, yo creo que la inclusión de alguna referencia específica en el planteamiento legislativo es una posibilidad a la que estamos perfectamente abiertos. No quisiéramos que mediante esa inclusión quedaran fuera otras dificultades específicas de aprendizaje que también tienen mucha importancia. Hay, por ejemplo, lo sabe perfectamente su señoría, todas aquellas formas de dislexia que no están relacionadas con este síndrome, sino que tienen una base neurológica diferente, y hay también otros trastornos del aprendizaje que también tienen que ser canalizados mediante la oferta de atención individualizada. En todo eso estamos. Ese es básicamente el espíritu de la LOMCE. Sobre todo, no me cansaré de repetirlo, en la medida en que estamos hablando de reducir el abandono educativo temprano, tenemos que prestar una especialísima atención a las causas que lo producen, y no tenga duda su señoría ni el grupo que representa de que en el camino de buscar la mejor solución para el tratamiento de esta cuestión nos encontrará siempre disponibles. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Punto quinto del orden.